¿Qué pasa, gregarios, ciclistas, amantes de la bici? Placer que estéis aquí después de tanto tiempo sin subir vídeos. Si os gustan las grandes gestas y los ciclistas legendarios, poneros a rueda porque hoy os traemos... Alejandro Valverde, victorias en la Vuelta. Esto es Ciclistas Épicos. Bueno, nuestro protagonista de hoy la verdad es que no necesita mucha presentación. Y desde aquí, desde Ciclistas Épicos, queremos hacerle nuestro pequeño homenaje con esta recopilación de sus 12 victorias en la Vuelta a España, en la que deja su nombre inscrito con letras de oro. Y sin más preámbulos, pues bueno, vamos a ir directamente a por el primer triunfo. Corría el año 2003 y un jovencísimo Valverde, enrolado en las filas de Kelme, corría su segunda Vuelta a España, en el que era también su segundo año como profesional. Ya empezaba a ser conocido dentro del pelotón por todas sus cualidades, que son muchas, pero sobre todo por su punta de velocidad, que lo hacía incluso capaz de medirse a los grandes sprinters por aquella época. Esa Vuelta a España había empezado en Gijón, con una crono por equipos, y ya en la etapa número 4, un semidesconocido Isidro Nozal, corredor de 11, se ponía líder, refrendando su buen momento de forma, adjudicándose 2 días después la crono de Zaragoza. Las 2 primeras etapas en Pirineos se saldaron con los triunfos de Rasmussen en Cauterets y de Purito en Pla de Beret. Nozal defendió su liderato, pero los escaladores como Eras o Mancebo pues iban recortándole tiempo poco a poco. Y llegamos así a la 9ª etapa, con final en Envalira, Andorra. Una etapa con 2 puertos de primera categoría, la Bonaiga y el Cantó. Y final en Envalira, un final a más de 2.400 metros de altura. Vaya, un etapón. Al inicio de etapa hubo mucha batalla por la fuga, y en el primer puerto pasan en cabeza Félix Cárdenas y Aitor Osa. En el pelotón, el US Postal marca el ritmo para no dejar mucho hueco y para que la distancia no se vaya muy allá. A los escapados se les unen unos cuantos corredores más, pero la distancia es verdad que nunca llega a superar los 3 minutos con el pelotón. Llegan incluso a coronar el puerto del Cantó, pero el pelotón está muy cerca y parece que la victoria al final se la van a jugar entre los favoritos. Poco antes de iniciar el último puerto, el pelotón da caza ya a los fugados y se inicia la ascensión con todo el grupo compacto. Van Golen y Piepoli, el corredor de Banesto, lo intentan desde abajo, y a ellos se le unen Cárdenas, Unai Osa, Roberto Aiseca y Alejandro Valverde, formando un grupo de 6 que aventaja al pelotón más o menos en 1 minuto. Y por la parte de atrás, pues ya empiezan los ataques de los escaladores, Beltrán, Eras, Aitor González. Esto hace que cacen a los escapados, reunificándose la carrera a 3 kilómetros todavía de meta. La lucha entre todos, la verdad es que es feroz, y a menos de 1 kilómetro, el joven Valverde sorprende a todos con su punta de velocidad, lanzando un poderoso ataque y superando ampliamente a todos sus rivales, adjudicándose la primera de una larga lista de victorias en la Vuelta a España. Igor González de Galdeano, entra vencedor en meta Alejandro Valverde. Su segunda victoria se produjo en ese año 2003, en la etapa 15 con final en La Pandera, un puerto clásico de la Vuelta a España. Isidro Nozal se había hecho nuevamente con la crono, esta vez en Albacete, pero jornada tras jornada venía cediendo ante el empuje de los escaladores como Eras, Cárdenas y el propio Valverde, que la verdad que en esa Vuelta a España estaba sorprendiendo a propios y extraños. Ya al inicio de puerto, el corredor de Euskaltel, Roberto Aiseca, se encuentra por delante del pelotón, pero con una ventaja de apenas 20 segundos, por lo que presumimos que la victoria va a estar entre los grandes favoritos, lo que añade más tensión si cabe al ascenso, que recordemos que es un puerto durísimo. El equipo americano de Roberto Eras, el US Postal, hace la carrera exigente desde abajo, con un ritmo muy duro que marca el Triqui Beltrán y que consigue reducir el grupo a muy pocas unidades. El primero que prueba de verdad es Cárdenas, que consigue unos 30 segundos, mientras por detrás el líder aguanta de momento el ritmo de los Postal. Hasta que entramos a 4 kilómetros de meta y el líder empieza a ceder ante el ritmo de Eras, que se marcha en persecución del colombiano. Por detrás, Rasmussen, Sevilla y Alejandro Valverde superan al líder e intentan seguir al bejarano Eras, que poco a poco se va acercando a Cárdenas, hasta cogerlo a falta de poco más de 3 kilómetros a meta, hundiéndose al colombiano en cabeza. Por detrás, Sevilla y Valverde, que han dejado a Rasmussen, marchan casi a medio minuto. Parece que la victoria va a estar entre los dos, entre Eras y Cárdenas. Por detrás vemos que el líder sigue sufriendo, sin embargo, Valverde y Sevilla van acercándose poco a poco a los dos de cabeza, cuando entramos en los 2 últimos kilómetros y la verdad es que ya lo tienen a la vista en una de esas durísimas curvas de este puerto de La Pandera.
La distancia se recorta a 10 segundos. Parece que los corredores de Kelme van a llegar. Va a estar justísimo. Entonces Bárcenas y Eras entran aún por delante en el último kilómetro, pero entre que te miro, me arrancas, te vigilo y demás, Valverde les entra como una moto por la izquierda con el maillot azul, dejándolos completamente clavados y sumando su segundo triunfo en la Vuelta a España, culminando una remontada antológica. Cuidado que Valverde tiene mucho gas en ese terreno. Valverde quiere meterse, le está cerrando ahí. Félix Cárdenas, pasa Valverde, que va a conseguir el segundo triunfo de etapa. Victoria para Alejandro Valverde. Para repasar la tercera victoria de Alejandro, nos vamos a ir al año 2004, concretamente la tercera etapa entre Burgos y Soria. En principio, pues era una etapa con guión claro, escapada permitida y volata, una jornada para los especialistas al sprint o para el más listo de la clase, como veremos. Y fiel al guión, la etapa se desarrolló con una escapada de 4 hombres que llegó a contar hasta con 10 minutos. Pero esta se redujo en el momento que los equipos de los sprinters se pusieron en serio, sobre todo T-Mobile para Zabel o Rabobank para Freire. También esperaban su turno pues hombres como Petaki o Grady. Y la neutralización se produjo a 8 kilómetros de la llegada. Entonces empezaron la lucha y los nervios por una buena colocación, y faltando 2 kilómetros a meta, el máximo favorito posiblemente a la etapa, el alemán Erik Zabel, sufre un pinchazo, lo que hace que haya un momento de duda, una aceleración y un corte. Y en cabeza se queda un grupo de 20 corredores donde es verdad que están todos los favoritos a la general, pero no los hombres rápidos. Únicamente podemos encontrarnos con Óscar Freire y un Valverde que la verdad es que se lo acaban de poner en bandeja. Y por supuesto, para no desmerecer el regalo, el corredor de Kelme arranca como una bala por la derecha, deshaciéndose, parece que fácil, de sus rivales, y anotándose así su tercera victoria en la Vuelta a España, esta vez al sprint. Va a ganar Valverde, qué facilidad para la victoria. Impresionante Alejandro Valverde, tercer triunfo de etapa en la Vuelta a España para él, 2 el año pasado. Qué facilidad para ganar. Y para la última victoria de este primer episodio nos vamos a la Vuelta a España del año 2006. Una Vuelta a España que estuvo a punto de ganar y donde al final quedó segundo tras el kazajo Alexander Vinokurov. En el 2006 Alejandro ya corría para el equipo Movistar. De aquella se llamaba Cais de Parc Ises Balears. Y ya en 2010 era un corredor de caché, la verdad. Ya tenía una victoria en el Tour, podios en la Vuelta, 2 platas en los Campeonatos del Mundo, una Lieja, en fin, un corredor completísimo y de los mejores del mundo. La Vuelta llegaba a la etapa número 9 con final en el Alto del Morredero. Y el italiano de Luca estaba de líder debido a su victoria en el Alto de la Covatilla. Y teníamos a Menchov, Vinokurov, Valverde y Carlos Alce dispuestos a dar la verdad que mucha guerra. La escapada del día la protagonizaron 3 corredores, el campeón húngaro Bodrogi, el corredor del Ampre Losli y el belga Scherling, de Cofidis, que llegaron a contar con una ventaja de más de 10 minutos. Momento en el que Saunier Duval, Euskaltel y sobre todo Cais de Parc se pusieron a dar gas para reducir la ventaja. Los escapados empezaron el puerto con más de 5 minutos de ventaja, pero recordemos que el Morredero es un puerto de 18 kilómetros de longitud, con un 6,1 de media y rampas duras que llegan hasta el 14 y el 15. Y además una carretera estrecha. Y los de adelante, como vemos, no llegan con mucha fuerza y ya en la primera rampa pues esto se convierte en un sálvese quien pueda. El pelotón entra en el puerto de la mano del equipo Astana, que empieza duro desde abajo. Y tras un pequeño parón, pues ya es el Cais de Parc, para Purito y sobre todo para Valverde, el que endurece un poco la marcha. El gran grupo va perdiendo unidades poco a poco, mientras Losli sigue en cabeza, aunque parece que por poco tiempo. Todavía a 14 de meta se produce una aceleración y hay un grupo de 5 corredores que se va por delante, entre los que destaca la presencia de Purito. Aunque no parece que estén logrando mucha ventaja, la verdad. Luis Pérez, a su vez, se marcha de este grupito y viaja a 3 minutos de la cabeza. Por detrás, vemos que es el equipo de Valverde el que marca el ritmo, porque Vinokurov se ha colado en ese grupito de Purito y el kazajo la verdad es que sí que inquieta. Y a falta de 10 kilómetros, pues bueno, ese grupito aventaja en casi medio minuto al pelotón donde marcha Alejandro. Sin embargo, pues bueno, el trabajo del equipo de Valverde surge efecto y en un par de kilómetros se pone muy muy cerca. El líder de Luca es el momento en que empieza a pasar apuros, con el ritmo del Cais de Parc, y todavía le quedan 8 kilómetros de ascenso. Ya cuando está muy cerquita, Valverde en un acelerón consigue llegar a la rueda de Vinokurov y de Beltrán, seguido también pues por Mayo, por Sastre, que se pone en la rueda. Hay un pequeño parón, llegan más corredores y otra vez el equipo de Valverde pone el ritmo de cabeza. Las diferencias con Losli van cayendo kilómetro a kilómetro. Estamos a falta de 6 y esa diferencia ronda más o menos el minuto. Prácticamente lo tienen cogido. Y a 2 kilómetros pues empiezan los ataques ya entre los gallos. Iván Mayo, Beltrán, el propio Valverde, pero el que suelta un auténtico latigazo de verdad es Vinokurov.
que a la vez que neutraliza a Losli, se marcha en compañía de Bradkovic. Gracias al trabajo de Purito, pues el grupo de Valverde consigue darles caza, pero justo en ese momento el kazajo, muy fuerte, lo vuelve a intentar, entra solo en el último kilómetro, la moción la verdad es que está servida. Todo el peso de la persecución recae en Valverde, y cuando parece ya que la victoria se la va a llevar el corredor de Astana, Valverde, como si tuviese un motor, arranca como una auténtica bestia a 400 metros, pasando al kazajo pues como si estuviese en moto, y consiguiendo así una victoria, la verdad que épica, demostrando que en ese momento era el más fuerte de la carrera. Más de 4 horas de etapa. Qué cambio de ritmo ahí al final para volver a ganar en la Vuelta Ciclista a España. Empezamos el episodio 2 con la quinta victoria del corredor murciano, y para ello nos vamos a la Vuelta a España del año 2008. Se disputaba la primera etapa en línea tras la prólogo de 7 kilómetros en Granada, que discurría entre la ciudad de la Alhambra y Jaén. Era una etapa propicia para los velocistas, aunque con una pequeña cota de tercera que no inquietaría en principio a los llegadores. La escapada de la jornada estuvo protagonizada por 4 corredores: Jesús Rosendo de Andalucía, Egoy Martínez de Euskaltel, Mijail Ignatiev de Tinkoff, la esperanza del ciclismo ruso, y el francés Cyril Lemonnier, que llegaron a contar con 4 minutos hasta que el equipo Liquigas, para su líder Pozzato, máximo favorito a la victoria de etapa, metió gas hasta que se neutralizó a los escapados a falta de poco menos de 20 kilómetros a meta. Todo hacía presagiar que se iba a vivir una llegada masiva, una volata. Hubo algún intento de fuga, como Popovic o Nuyens, pero el guión la verdad es que ya estaba escrito. El Liquigas no dejaba espacio para bromas. Sin embargo, un ataque de Purito Rodríguez faltando 1 kilómetro descolocó por completo a la escuadra italiana, y esto lo aprovechó, por supuesto, el más listo de clase. Cuando el pelotón estaba llegando a la altura de Purito, Valverde arrancó como una bestia, dejando a todos sus rivales clavados, que solo pudieron luchar por la segunda plaza, adjudicándose así su quinta victoria en la Vuelta a España y poniéndose líder de esa edición 2008. Va a marcar tiempo y puede ser el líder de la carrera. Vamos a ver que está intentando reaccionar Bettini, pero eso es imposible. Igual que en el Tour, gran victoria de Valverde. 1, 2. Su sexta victoria data de la temporada 2012. Fue una Vuelta a España que acabaría adjudicándose a Alberto Contador. La tercera etapa se disputaba con final en el Alto de Arrate, Eibar, lo que suponía una dura prueba para los ciclistas en lo que era aún el inicio de la prueba. Un puerto de 8 kilómetros donde los favoritos seguro que tenían mucho que decir. Sobre todo Contador, que fue el gran protagonista de la ascensión, intentándolo una y otra vez para hacer daño al británico Froome, segundo en el Tour de ese año y en teoría máximo rival del de Pinto para la victoria, y casi lo consigue. Alejandro Valverde, que se le veía como unas piernas, y Purito, el corredor de Catiusa, fueron los únicos que aguantaron las embestidas del madrileño, al igual que Froome, aunque a este vemos que le cuesta más salir a los envites y va solucionando los problemas poco a poco haciendo la goma. Este grupo de 4 representa la selección definitiva de los más fuertes, y entre intentos, acelerones, miradas y probaturas se plantan en el último kilómetro de la ascensión para jugarse la carrera y posiblemente el liderato entre los 4. Y con la meta a la vista, Purito se colocó en cabeza a 300 metros de la famosa curva a izquierdas de Arrate, pero se durmió en su complacencia y Valverde, que no se le puede dejar ni un centímetro porque tiene una punta de velocidad endiablada, aguantó en un sprint agónico que se tuvo que decidir en la foto finish. Y va a ganar Joaquim, efectivamente. Bueno, vamos a ver, que Alejandro está llegando ahí de nuevo a su rueda. Pero Joaquim conoce perfectamente esta llegada y ahí en los últimos 75 metros no va a tener margen. Vamos a ver a Alejandro que quiere meterse por fuera. Pues no sé yo si nos ha confiado, Al final, la foto dio la victoria a Valverde, que de esta manera llegaba a la impresionante cifra de 6 victorias en la ronda española. En esa misma edición de 2012, Alejandro Valverde consiguió su séptimo triunfo en 5 días después, en la etapa número 8, con final en la Collada de la Gallina, un puerto pirenaico a casi 2.000 metros de altitud, con 7,8 kilómetros de longitud y una pendiente media del 8,2%, alcanzándose unas máximas en torno al 18 y 20%. Vaya, un puertaco. Pero antes de seguir, queremos agradecer el apoyo que está teniendo el canal, que va a cumplir su primer año superando ampliamente nuestras mejores expectativas, la verdad. Y eso es sobre todo gracias a vosotros. Suscribiros si aún no lo habéis hecho y podéis visitar también nuestra página en Facebook. Y si valoráis nuestro contenido, en la descripción tenéis un link donde podéis apoyarnos para que hagamos vídeos más asiduamente. También en la descripción tenéis un link con un 10% de descuento adicional en ropa y complementos Sirocco y otro donde podrás encontrar los mayor retro de tus equipos favoritos. La de ese año 2012 fue una de las vueltas más disputadas y emocionantes que se recuerdan.
Llegábamos con Purito Rodríguez como líder de la carrera, además adentrándonos en su terreno, Andorra, pero sus perseguidores estaban muy cerquita. El británico Froome y Alberto Contador acechaban a 35 y 40 segundos respectivamente, con Alejandro Valverde a 50, con las opciones intactas. De aquellas, Valverde pues ya sabía lo que era ganar una Vuelta a España, cosa que consiguió en el año 2009. La igualdad entre los 4 corredores era máxima y quedaban aún muchas batallas por disputarse, entre ellas esta. El pelotón empezó la etapa volando, 52 kilómetros en la primera hora. 6 hombres pasaron al frente y entraron en Andorra con 5 minutos de adelanto. Eran Ramírez Abeja, de Andalucía, el habitual Javier Aramendía, de Caja Rural, Cameron Meyer, de Lorica, Amael Moinar, del BMC, Michael Buffat, de Cofidis, y Martin Keiser, de Vacan Soleil. Pero la verdad que era un mal día para las sorpresas, ya que el pelotón volaba con el Sky de Froome ya en labores de caza desde lejos. Y poco antes del inicio de la última ascensión, la escapada pasó a la historia, con el australiano Meyer como último superviviente. Ya estaba organizada la gresca entre los jefes de la general. Los últimos 7 kilómetros a una pendiente de 8% fueron una auténtica oda al ciclismo. La primera parte del puerto se recorrió tras trenecito infernal del Sky, donde Richie Porte seleccionaba el pelotón llevando a la gente, la verdad que con el gancho, para preparar, suponíamos, el ataque de Froome. Pero fue Valverde el primero en probar, lo que redujo ya la carrera a los 4 favoritos. Y en ese momento todos se atacaron. Se probaron hasta la saciedad. Fueron 2 kilómetros en los que nos levantamos del asiento, la verdad. Las fuerzas estaban igualadísimas, pero todos corrían al ataque. Y finalmente fue Alberto Contador el que consiguió abrir un pequeño hueco, unos 80 metros. Parecía que con este pequeño hueco podría llevarse la victoria, pero Valverde, como nos tiene acostumbrados, con un último kilómetro que sería digno del doctor Rossi, arrancó como una moto para superar al de Pinto y adjudicarse una etapa más en su ya larga lista de victorias en la Vuelta a España. Valverde. Le van a ganar. Ahí Valverde que viene. Alberto, atención, que intenta defenderse también en este sprint. Alejandro le está superando y se va a llevar la victoria. Alejandro Joaquín y Contador. Y acabamos este episodio con su victoria 2 años después en la edición de 2014. Se disputaba la sexta etapa entre Benalmádena y La Zubia. Era el primer final en alto y la expectación era máxima por ver el primer duelo entre los aspirantes. Los favoritos eran los españoles Contador, Valverde y Purito, además del británico Froome y el colombiano Quintana. Poco después del comienzo de la etapa se fugaron los españoles Lluís Mas, del Caja Rural, líder de la montaña, y el holandés Pim Linehaart, de Lotto. Fue una escapada autorizada por un pelotón que en principio no se movió, ya que dejaron una ventaja de hasta 14 minutos. Más tarde, antes de afrontar los 3 puertos del recorrido, las diferencias se fueron bajando por el impulso del equipo, sobre todo Garmin. Lluís Mas coronó primero el Alto de Zafarraya, de segunda, y el de los Bermejales, de tercera, por lo que reforzó el maillot de puntos azules de la montaña. El objetivo estaba cumplido y la fuga estaba rentabilizada. Pero hubo margen incluso para el sueño, porque el dúo de cabeza contaba con 4 minutos 30 segundos a falta todavía de 20 kilómetros de meta. Y ya que no había sido suficiente el esfuerzo de todo el Garmin de la persecución, pasaron al relevo los hombres del Katusha, el Orica y el Movistar. Este fue el principio del fin de la escapada, que acabó claudicando a 3 kilómetros de meta con el holandés Linehaart como último superviviente. La Zubia era una subida corta, pero dura, con 4,6 kilómetros, donde el Movistar de Valverde fue el que tensó la cuerda. Pero la verdad es que no había mucho terreno para sorpresas. Los favoritos aguantaban bien, solo son 4 kilómetros, y solo Purito pudo despegarse un poco dentro del último kilómetro. La verdad que la batalla fue bestial. Pero como todos sabemos, este último kilómetro es territorio del murciano. Y fiel a la tradición, Valverde desplegó toda su punta de velocidad para superar otra vez a Purito y alzar los brazos como vencedor de la etapa y líder de la Vuelta a España. Vamos a ver, ahí entra Alejandro Valverde, Froome que va a ser segundo, Alberto Contador tercero. Siguiendo con nuestro pequeño homenaje al Bala, en este año que ha disputado ya su última Vuelta a España, nos vamos a la edición de 2015, para recordar su 9ª victoria, que vino en la 4ª etapa disputada entre Estepona y Vejer de la Frontera. La etapa constaba de 210 kilómetros, siendo por ello la más larga de esa edición, con una subida muy exigente en los 4 últimos kilómetros para llegar hasta la localidad de Vejer de la Frontera. Un final duro, muy bueno para las características del murciano, que seguramente iba a contar con Sagan como principal rival. De hecho, Valverde y su equipo aprovecharon a la perfección el trabajo que el equipo Tinkoff Saxo hizo para el eslovaco. La fuga de esa jornada fue permitida ya a las primeras de cambio. En el primer kilómetro, 6 corredores se marcharon por delante, llegando a tener en el kilómetro 40 una ventaja de hasta 13 minutos sobre el pelotón.
Solamente entonces pedaleó con más intención el equipo del líder, el equipo Orica, simplemente para que la distancia pues, no se ampliara más. Y la verdad es que no se alargó. El equipo de Neil Stephens redujo la desventaja hasta los 8 minutos. Y entonces, con media etapa todavía por recorrerse, entró en cabeza el Tinkoff Saxo de Peter Sagan. Y ya la neutralización se produjo a 20 kilómetros de meta, y el nervioso pelotón enfiló ya entonces hacia Vejer de la Frontera para afrontar un bonito y duro final. La bonita batalla comenzó con Pello Bilbao del Caja Rural, quien se atrevió con el primer ataque serio. En el grupo de los favoritos, Alberto Losada de Katyusha marcaba el ritmo que más le favorecía a su líder, Apurito. Quitó las ganas de atacar a otros corredores y terminó, con la ayuda de Rafa Maica, por atrapar a Nicola Roche, quien había saltado tras Samuel Sánchez en uno de los pequeños descensos entre los rampones de Vejer. La última dificultad estaba en los 400 metros previos a la pancarta de meta, con una rampa que la verdad quitaba el hipo. Ahí fue donde Valverde ratificó el grandísimo corredor que es, y con un precioso sprint fue capaz de superar al excelso Peter Sagan, por quien su equipo trabajó a fondo durante buena parte de la jornada, para adjudicarse su 9ª victoria en la Vuelta a España. Alejandro Valverde, superato a Nicolas Roche, Alejandro Valverde con Sagan, primo Valverde, segundo Sagan, terzo mi sembra Rodríguez. Saltamos ahora a la Vuelta a España de 2018, concretamente a la segunda etapa entre Marbella y Caminito del Rey, donde Valverde conquistó su 10ª victoria, unos números la verdad que al alcance de muy poca gente en la historia de la Vuelta y en la historia del ciclismo. Era una etapa de poco más de 150 kilómetros con un final muy exigente que favorecía al corredor de Movistar. La jornada empezó ya con una fuga tempranera formada por el marbellí Luis Ángel Maté de Cofidis, Alexis Guger, Thomas de Genn, Pierre Roland, Jonathan Lastra y Héctor Sainz, además de Pablo Torres, que se consolidó nada más empezar el Puerto de Ojén de segunda categoría, que se coronaba a 7 kilómetros del inicio, y como veis, pues fue una fuga de mucho nivel. El equipo BMC de Rohan Dennis, que portaba en ese momento el maillot de líder, controlaba su distancia para que no creciera más de 3 minutos, dado el alto nivel de los integrantes del grupo de cabeza, aunque finalmente los fugados han sido neutralizados ante el fuerte ritmo de los equipos Movistar y Sky, siendo Roland y Guger los dos de la escapada que más han resistido. En esta ocasión, ya con 38 años, el veterano Valverde volvió a demostrar su clase en los finales explosivos arrancando a 500 kilómetros de meta, rebasando a un Laurens de Plus que había atacado medio kilómetro antes, dejando que Kwiatkowski del Sky le alcanzara para lanzar el sprint y alzar las manos como de cada vencedor de etapa de la Vuelta a España. Todo un logro para Alejandro Valverde. Nos quedamos en esa misma edición de 2015 para repasar su 11ª victoria de esta bestia de la naturaleza. Esta vez nos vamos a la etapa 8, una jornada de 195 kilómetros que transcurría entre Linares y Almadén. Una jornada la verdad que asfixiante, donde los corredores tuvieron que lidiar por tierras cordobesas con unas temperaturas de hasta 40 grados. Machado, Sáenz y Cubero protagonizaron la primera fuga del día. Llegaron a tener hasta 14 minutos de ventaja ante un pelotón, la verdad es que cansadísimo y fatigado por las altas temperaturas. Los equipos de los velocistas se pusieron entonces a tirar del grupo para reducir la distancia y para dejar bien situados a sus jefes. Ahí entraron en juego los hombres de Quick Step, pensando en Viviano, Bora para Sagan y Trek para Nicholo. Y la diferencia de los fugados pues empezó a caer en picado. Fueron cazados a 6 kilómetros del final. Fue entonces cuando Movistar, Astana y Sky se pusieron en cabeza del pelotón. No querían ninguna sorpresa para sus líderes. El final, que picaba hacia arriba, fue frenético. Iván García Cortina se lanzó con fuerza hacia la victoria. Sagan, campeón del mundo, le seguía pegado a rueda. Y cuando parecía que el campeón tenía todo para ganar, fue Valverde quien emergió de la nada. Antes le habían cerrado hasta en 2 ocasiones, pero el murciano demostró que goza de un gran estado de forma, llevándose su segundo triunfo en esta vuelta. Fue un triunfo además premonitorio, ya que poco después el murciano arrebataría el arco iris al del Bora en el Mundial de Innsbruck. La siguiente y última victoria se produjo tan solo un año después, en la meta de Lucena del Cid, engalanado esta vez con el maillot arcoiris de campeón del mundo, una prenda que le sienta como anillo al dedo. Una etapa con final en alto donde los 4 últimos kilómetros eran terroríficos, solo apto para los grandes favoritos. Al poco del inicio de esta etapa se formó ya una fuga de calidad, compuesta por Philippe Gilbert, Sergio Henao, Stefan Rosetto, Quentin Jauregui, Gianluca Van Mil, Michael Storer, Sebastián Henao y Cyril Barcé, lo que llevó a Movistar a coger ya las riendas de la carrera desde el principio, cogiendo el mando de la persecución con un ritmo la verdad es que endiablado. En principio, el líder del equipo telefónico era el colombiano Quintana,
Pero Valverde, que era un escudero de lujo, tenía total libertad de movimientos dentro de la carrera. El colombiano, la verdad es que esa etapa estuvo fastuoso, aprovechando el trabajo del resto de sus compañeros, que endurecieron la ruta para que él pudiera poner una marcha más en el tramo final. Y fue llegados a ese punto, con la fuga ya neutralizada, cuando Quintana abrió la caja de los truenos. En un primer momento pareció que podía dejar a Valverde atrás, pero la verdad es que nada más lejos de la realidad. El ataque redujo al grupo ya a los 4 favoritos, los citados Nairo Quintana y Valverde, además de Roglic y Superman López. Se iban a jugar la etapa entre los 4. Y como ya nos tiene acostumbrados, dentro del último kilómetro Alejandro impuso su ley, superando claramente a sus rivales y alzando los brazos en una estampa épica adornado con un maillot que lo destaca como lo que es, un gran campeón. Alejandro que quiere la victoria, vamos a ver que Roglic parece que lo quiere pelear hasta el último metro, pero gana Alejandro. Muchísimas gracias amigos por llegar hasta aquí. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis de suscribiros, darle un like y compartir. Nos vemos en nuestra siguiente historia. Esto ha sido Ciclistas Épicos.